Bien, señores, continuamos con el punto y ahora vamos a conversar con un buen invitado, un buen amigo, periodista, abogado, dirigente político, diplomático. Es el presidente de la Comisión de Políticas Públicas del Partido Revolucionario Dominicano, don Marino Mendoza, futuro alcalde de Villa Altagracia cuando lo designen de tipo honorífico. Bienvenido al programa. No, gracias. Buenas noches, me alegra mucho compartir con ustedes este espacio. Cuando uno se reencuentra con amigos del pasado, con vigencia en el presente, entonces, bueno, pues eso alegra el alma y celebramos estar aquí con ustedes. Don Marino, vamos a... Don Marino, que es mi tocayo también, sí, que hay que decirlo. Tenemos dos bloques, vamos a hablar en el primer bloque del PRD, en el segundo de política general. Entonces, hablando de PRD, Marino, el ingeniero Miguel Vargas dijo que no fue a la reunión última con el presidente de la República sobre el tema haitiano porque el PRD creo que no fue invitado o no le llegó la invitación a tiempo, en fin. Y luego ya el ingeniero Vargas ha hablado en otras ocasiones sobre el tema. Pero yo te pregunto, ¿cuál es el proyecto PRD para las próximas elecciones? Que ya en abril hay que determinar cómo se van a escoger los candidatos. Bueno, el PRD está haciendo un esfuerzo, un trabajo muy continuo en todo lo que es la geografía del país. Hemos avanzado, estamos avanzando y lógicamente eso supone un gran esfuerzo. Y ese esfuerzo se está haciendo comenzando por el presidente del PRD, por Miguel Vargas, que es el candidato a la presidencia de la República. Y bueno, hay candidaturas en todo lo a largo y ancho de la geografía del país. Se van a lanzar muchos. Tú me mencionaste como alcalde. Yo no voy a ser alcalde nunca porque no es mi aspiración. No, honorífico. Yo puedo volver al Congreso, eso sí. Yeah. Pero yo creo que hay un buen dinamismo a nivel de los PRDistas. Se está desarrollando un esfuerzo bastante amplio, está dando resultados. Y yo no tengo ninguna duda de que el PRD va a tener una participación muy activa. El PRD llevará candidatura en algunos puntos de la geografía del país, independiente, al margen de los demás partidos, pero la alianza no se descarta. Claro. Porque estamos en una situación política que el país necesita salir de este gobierno. El país es que lo necesita, porque este gobierno entró con muchas propuestas que se han quedado todas en el aire. Y el presidente del PRD, Miguel Vargas, yo digo que ha hecho su esfuerzo y su trabajo y los resultados se están observando. Yo creo que hace falta trabajar más todavía, vamos a seguir trabajando y vamos a esperar entonces que cuando se produzca el momento de seleccionar candidaturas en todas las provincias, entonces ahí entrarán las negociaciones que eventualmente pudieran surgir pero el PRD va a estar presente y va a tener una participación activa. Eso que no lo dude nadie. Sí. Entonces el PRD ha estado recomponiéndose, porque recuérdate que el PRD ha venido de una situación bastante complicada, porque primero pasó por una prueba de división y se ha seguido la división. Después vino el partido de Luis Abinader, que le cambiaron el nombre, hicieron el PRM, que es un desprendimiento, lógicamente, de PRDistas. Y todavía siguen comprando PRDistas, siguen comprando síndicos, porque esa es una de las razones del discurso de doble moral de los partidos, de los políticos. Y cuando tú encuentras a Luis Abinader hablando de que va a participar y que el partido
está trabajando para cambiar el rumbo de lo que es el quehacer político. Bueno, pero tú encuentras que está haciendo lo mismo, comprando alcaldes, comprando todo lo que sea posible ofertarse en este proceso. Aquí ustedes saben que el transfugismo todavía no tiene una, digamos, una reprimenda jurídica que evite que los políticos negocien y se vayan de un partido a otro. Ninguno se va de un partido de oposición para un partido de oposición. En su mayoría lo que hacen es que se van para el partido de gobierno, porque el partido de gobierno es que tiene propuestas y tiene ofertas. Entonces, lo hemos visto ahora en este proceso, pero el PRD ha resistido todo. El PRD todavía es un partido, bueno, de los cuatro partidos mayoritarios está el PRD. Y tú le podrás decir cualquier persona, bueno, pero cuantitativamente, no, pero no hablemos cuantitativamente porque no podemos comparar el PRD de hoy con el PRD de Peña Gómez, que dicho sea de paso cumplió años antes de ayer. Entonces, o ayer, el día 6. Entonces, el PRD es un sentimiento y eso ha logrado y ha permitido que el PRD se recomponga y se ha estado trabajando, y eso hay que decirlo. Ya nosotros tenemos una estructura a nivel nacional de lo que es la estructura realmente del PRD. Marino, cuando tú dices yo pudiera volver al Congreso, nos preguntamos, ¿y cuál es tu opinión del actual Congreso? Porque la población votó de manera muy marcada en salir del Congreso del PLD y hacer un nuevo Congreso en el que el PRM tiene la mayoría. Sin embargo, la población no ha recibido ese respaldo en las legislaturas que han pasado hasta el momento. ¿Cuál sería tu opinión y cuál sería tu propuesta para un nuevo Congreso? Bueno, tú sabes que yo tuve en un ejercicio en el Congreso como legislador, fui diputado 2 periodos, ganado con el voto preferencial. Y yo creo que mi participación en el Congreso está ahí. Y Villa Altagracia también tiene constancia. Cambita tiene constancia. Los Cacaos tiene constancia. Y así te puedo mencionar. Yaguate tiene constancia de mi trabajo legislativo, porque yo tuve una participación muy activa en la geografía completa de los municipios que conforman la circunscripción número 2. Falta mencionar Palenque. Entonces, volver al Congreso para mí sería un esfuerzo que yo tendría que hacer. Naturalmente, estoy dispuesto a hacerlo, pero nosotros tenemos que esperar que el proceso avance. Y yo volvería a predicar la misma conducta que prediqué en el ejercicio de mi 2 periodos legislativos. Hay un Congreso que hay que decirlo, un Congreso muy marcado, muy penetrado por los negociantes, por los comerciantes, por gente que tiene que ver con el manejo de actividades de negocios non santos, diría yo, en algunos casos. Pero ahí tenemos, bueno, el Congreso ha descendido en calidad. Y cuando tú analizas el Congreso de hoy y miras hacia atrás, tú te encuentras con que nosotros tenemos un Congreso que en muchos casos nos avergüenza. ¿Qué es lo que pasa con el tema del PRM? El PRM es un partido que tiene el control de los 2 niveles congresuales. En el Senado, mayoría. En los diputados, mayoría. ¿Cómo ese partido se ha comportado con ese control que tiene del Congreso Nacional? Mal, pésimo, porque ha estado manejándose con los mismos criterios del pasado. Entonces, aquí ya no hay mucha moral para tú decir, bueno, porque el PLD hizo un gobierno malo, porque, bueno, el PRD también tuvo su pasado que está marcado por la muerte del doctor Peña Gómez. Cuando vino el proceso electoral, el PRD, el país se colocó blanco en la geografía del país, blanco políticamente hablando. Entonces, pero
realmente los intereses, las confrontaciones internas no permitieron hacer una labor desde el Congreso. Y además también hay que decirlo, yo creo que Hipólito fue tímido en eso, porque Hipólito fue el que obtuvo el logro de ese resultado electoral, fue para él, para su gobierno. Entonces, aquí los gobiernos no cumplen con lo que prometen, pero el presidente, y hoy lo decía una estudiosa de la mercadotecnia política del país, aquí yo no creo que haya habido un presidente que haya mentido más que el presidente Abinader. El presidente Abinader tiene récord en eso. Y tiene récord porque cuando tú analizas toda la promesa que hizo, los compromisos que hizo con todos los sectores de aquí, porque él se comprometió con todo el mundo para ganar. Este es un gobierno de coyuntura, yo lo dije aquí en este programa, hace un tiempo que vine. Este es un gobierno de coyuntura, 2 años y medio vamos, y marque usted las realizaciones que tiene este gobierno. Este gobierno comenzó con un ruido, ofertándole pan y circo al país. Y sobre todo se quedó en el circo, porque después de ahí, después de los ruidos de los inicios de este gobierno, los ruidos de la persecución política, la persecución de la corrupción, ¿qué ha pasado? Pero lo estamos acabando de ver ahí. No absorbieron ayer al ex administrador de la Lotería Nacional, que ya salió del proceso, en un proceso donde hay 2 encartados que fueron condenados. Entonces, ahí están nombrando a la ex ministra de la Juventud en un cargo diplomático en España. Entonces, es cónsul, creo que es cónsul en España. Entonces, cuando tú analizas todo lo que ha pasado, nos quedamos en un ruido político, y no hemos visto resultados tangibles en las realizaciones de este gobierno. Marino, ¿y cuál es el gobierno que en sus primeros 3 años ha dado connotaciones de cumplir 80% de las promesas políticas? 80%. Sí. Como este no ha cumplido nada, vamos a comparar los gobiernos del PLD, del PRD y del PRM. Y de Balaguer. En la no, porque vamos a dejar Balaguer fuera, no, porque Balaguer tuvo, por ejemplo, 2 gobiernos, como digo yo, los primeros 12 años y la segunda vez que Balaguer viene con otra metodología. Pero yo digo ya de los políticos que tienen vida ahora, de cuando nace Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía y Luis Abinader. Mira, de los gobiernos que nosotros hemos tenido, a eso hay que reconocer. Los gobiernos del PLD tuvieron más realizaciones, pero por mucho, más que este. ¿En su primer gobierno? Sí, claro. Sí. Tú analizas a Leonel Fernández cuando entró en el 94, en el 96, y entonces Leonel entró con una fortaleza política que nadie le puede cuestionar porque estaba apoyado por 2 líderes. Por los 2, sí, los 2 líderes. ¿Y qué líderes? Entonces, bueno, entró al gobierno y pudo hacer las realizaciones que él logró desde el gobierno, porque aquí se le quiere negar a los presidentes después que salen lo que han hecho. Yo creo que a Leonel Fernández hay que reconocerle que en su trabajo inicial hizo muchas obras y ahí están. Yo no creo que debo colocarme como vocero del presidente Leonel Fernández, ni tampoco de Danilo Medina, pero son incomparables con lo que está haciendo este gobierno. Fíjate, tú hablabas del Congreso, de que bueno, el PRM tiene Congreso, pero no ha hecho nada. Tú fuiste diputado 2 periodos. Dime qué partido de los que han gobernado, que han tenido el Congreso dentro de la democracia, han utilizado el Congreso para hacer algo, leyes y resultados que se vean, porque todos le dejan a la opción de los diputados y senadores y no comprometen el partido dentro del Congreso. Pero contéstame eso luego de la pausa, por favor. Vamos a la pausa.